Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Al Calor de un Tinto. De Alaska hasta Tegucigalpa, las armas con las que nos matan son las mismas. Dice así, palabras más, palabras menos, una frase que se pone de frente a un informe sobre las armas que vienen de Estados Unidos hacia toda nuestra América. Armas que tienen tanto las fuerzas legales como las fuerzas ilegales, el crimen organizado. Vamos a hablar de ese punto y para eso tenemos hoy a Marco Castillo, que hace parte de Global Exchange de Estados Unidos. Marco, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Marco, ¿qué es Global Exchange y en el marco de qué surge este informe? Global Exchange es una organización que tiene más de 30 años haciendo acompañamiento, trabajo de investigación, acción y solidaridad desde los Estados Unidos con movimientos sociales, organizaciones y líderes en América Latina y alrededor del mundo. Específicamente hacemos un trabajo relacionado con observación electoral, redactamos informes, hacemos también acompañamiento a movimientos sociales cuando hay acciones, protestas, defensa de líderes en riesgo. Pero particularmente tenemos un proyecto que se llama Alto a las Armas de Estados Unidos, que está enfocado en hacer investigación, acción, para tratar de mapear y ubicar las armas de Estados Unidos en el territorio y sobre todo los procesos con los cuales se trafican o se venden, para ubicar las responsabilidades de Estados Unidos en la violencia que se vive en la región. ¿Cómo se llama el informe y qué metodología se utilizó para levantarlo? Recientemente publicamos este último informe llamado El Río de Hierro, básicamente las armas que corren de Estados Unidos a México y Centroamérica. Y básicamente el ejercicio, la investigación está sostenida en una serie de bases de datos que tuvimos que litigar frente al gobierno de los Estados Unidos para poder obtener información sobre la cantidad de armas que el gobierno de Estados Unidos recupera de escenas del crimen en México y Centroamérica, y también de una base de datos que obtuvimos de la Secretaría de la Defensa Nacional en México, a quien también le preguntamos sobre la marca y cantidad de armas de Estados Unidos que ha recuperado. Así, cruzando estas distintas bases de datos y con el análisis histórico que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pudimos construir este último informe. Bien, un informe de este año, del año anterior, de 2020. 2024 sale el informe. Perfecto. ¿Cuáles son las conclusiones después de ese cruce de base de datos más relevantes a tener en cuenta del informe? Bueno, el informe sobre todo lo que nos permite es construir un mapa que está disponible de manera pública en las redes sociales. Abajo de la descripción. Sí, el sitio es Stop US Arms to Mexico. Y bueno, pues en ese mapa uno puede geolocalizar a lo largo de la frontera de los Estados Unidos todos los códigos postales, es decir, las tiendas que están ubicadas en códigos postales, de donde han salido las armas que después han terminado en escenas del crimen en México y Centroamérica. Se pudieron identificar que existe una gran cantidad de armas de Estados Unidos que están siendo recuperadas, que fueron vendidas a lo largo de la frontera de Estados Unidos. ¿De manera legal? Sí, es decir, de manera legal en el sentido de que son compras que suceden todos los días, pero que son compras que no deberían suceder porque son armas que se están vendiendo a criminales, a grupos del crimen organizado, todos los días como si fueran dulces, sin pedirles mayor identificación. Cualquier persona, turistas, podrían ir a una feria de venta de armas y comprar una o 10 o 20 las que les permitan, ¿no? De las armas que dices que son recuperadas en escenas del crimen, sí, es decir, que son usadas por las redes criminales que han aumentado en México y que han aumentado en Centroamérica y en toda la región latinoamericana, ¿qué porcentajes vienen de Estados Unidos, si tienen el dato, y cuál es la relación también con la compra estatal, de los ejércitos y la policía? Sí, excelentes preguntas. El gobierno de Estados Unidos reconoce
aproximadamente 45% de las armas que le han sido enviadas para identificar si es que son suyas, más o menos el 45% identificado como suyas. El restante no significa que no sean de Estados Unidos, simplemente no puede ubicar el origen de esas armas. Nosotros estimamos que la mayoría, más del 70%, provienen de los Estados Unidos, en el caso de México. El estimado más cercano que hay de números oficiales del gobierno es aproximadamente 253 mil armas traficadas cada año de los Estados Unidos hacia México. Entonces estamos hablando de un río impresionante de armas que circulan en la región, 253 mil armas que son vendidas por ventas hormiga, ventas individuales o por ventas por mayoreo, que suceden a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, pero también suceden en algunos otros puntos de internación. ¿Cómo pueden cruzar esas armas sin que sean detectadas por el gobierno de los Estados Unidos? El informe también deja claro que el gobierno de Estados Unidos está haciendo muy poco o nada para identificar y detener esas armas. O sea que podríamos decir que el gobierno de Estados Unidos, a través de estas formas, está armando a los ejércitos criminales. Correcto. De manera directa o indirecta, pero lo está haciendo y es consciente de ello. Es corresponsable, tiene los números, el número de 253 mil anuales. Es un número que viene de la propia Agencia de Tabaco y Fuego de los Estados Unidos. Entonces, conocen los números. Otra cosa que es muy preocupante es que una importante cantidad de armas recuperadas en México son armas calibre 50, que son armas de guerra prácticamente, eso te iba a preguntar, el tipo de armamento. Que en Estados Unidos prácticamente no se comercializan, son ilegales en muchos estados, no hay campos para practicarlo. Con estas armas calibre 50 uno puede derribar un helicóptero desde el suelo o al revés. Puede también generar un daño a muy larga distancia. Entonces, pues, ¿por qué estas armas se están vendiendo a lo largo de la frontera? ¿Por qué se están vendiendo estas armas si los estadounidenses casi no las están comprando? No hay un mercado para estas armas, la justificación de armas deportivas no existen, ni siquiera la de protección de propiedad privada, que es el gran argumento de los estadounidenses, porque esas armas son para largo alcance. O sea que también podríamos concluir que esta lucha que tienen contra el crimen organizado y transnacional en realidad es una ficción o es una abierta hipocresía, porque las armas están saliendo de Estados Unidos sin control alguno. Hay muchas explicaciones que tiene que dar el gobierno de Estados Unidos, no solo en su incapacidad de regular las armas, porque esa es una crisis que vive ese país desde hace mucho tiempo, adentro y afuera de sus fronteras. Adentro hay una segunda enmienda constitucional que protege desde la fundación de los Estados Unidos el derecho a portar armas, y ahí está atorado Estados Unidos, no ha podido avanzar una legislación para proteger ni a su propia gente. Pero además de eso, hay otra realidad, que es este mercado que está llegando a México, Centroamérica y posiblemente a toda Latinoamérica, sobre el cual también Estados Unidos tiene una responsabilidad, sobre el cual no tiene justificación para no hacer nada, y el hecho de que no estén haciendo nada, pues da muchas sospechas. Ahora, otro indicador es, mientras más armas llegan a México, más armas tiene que comprar los gobiernos para contener la violencia. ¿Y a quiénes le compran? A los Estados Unidos. Entonces, en la medida en la que crece el comercio ilegal o el tráfico ilegal de armas, aumenta también el comercio, la exportación legal de armas del gobierno de Estados Unidos al de México. México en este último año se convirtió en el principal comprador de armas de todo el hemisferio y ha hecho compras por cantidades mayores de las que Estados Unidos le ha vendido a Ucrania o a Israel. Estamos hablando de $14 millones en rifles de asalto que han comprado el ejército mexicano, y que es el ejército mexicano quien tiene una larga historia también de violaciones a derechos humanos. Es decir, el hecho de que se arme al gobierno de México para contener a la violencia armada de los criminales, no significa
que el Estado va a actuar con prudencia y legalidad. Muchas veces las armas que compran una vez más terminan otra vez en manos de criminales o cometiendo violaciones de derechos humanos por los propios policías o militares. Y es un ciclo muy similar a las cuestiones o críticas que se hacen a la lucha, entre comillas, contra las drogas, porque tiene el mismo perfil. Pero a la vez, la protección que desde Estados Unidos, Inglaterra y países de Occidente se hace de los paraísos fiscales desde donde circula todo este dinero ilegal. O sea que tenemos un asunto muy complejo. Ahora, ¿qué hacer desde los pueblos? ¿Qué hacer desde las organizaciones sociales en América Latina para contener esta realidad? Bueno, me parece que es muy importante el seguir poniendo la mirada, apuntando el dedo hacia este comercio entre gobiernos de armas. Es un derecho ciudadano preguntarle a los gobiernos a quién le estás comprando armas, cuántas, de qué tipo y en dónde terminan estas armas, qué controles tiene sobre de ellas. Me parece que es muy importante que la sociedad civil ponga la mirada sobre los cuerpos policiales y militares para tratar de transparentar el uso y acceso que tienen ellos a las armas. Otra cosa es usar este tipo de investigaciones como la del Río de Hierro para poder justificar la exigencia, para poder argumentar a favor de legislaciones que pongan mayores controles y regulaciones sobre la adquisición de equipo militar, así como también sobre el uso de este equipo militar. Es decir, tenemos que luchar para que aquellas unidades policiales o militares involucradas en violaciones a derechos humanos ya no reciban armas. Tienen que haber listas negras, tiene que haber claridad en ubicar quiénes son esas unidades, esos comandantes, esas tropas que están utilizando las armas compradas con nuestros impuestos para cometer delitos y violaciones a derechos humanos. Y finalmente, como sociedad civil, lo que tenemos que hacer es organizarnos para denunciar que seguir combatiendo armas con armas es una espiral de violencia que no se va a contener y que en todo caso la fuerza que tendrían que usar los estados de Latinoamérica, en este caso, sería exigirle a Estados Unidos que cierre sus fronteras a estos vendedores criminales de armas que están vendiendo al por mayor a quien sea, como si fueran dulces. Perfecto. Y eso repercute en el aumento del caos, la criminalidad y el tráfico incluso de personas a través de estas ventas. Reconocer que Haití tiene una situación caótica y que la mayor cantidad de armas provienen de Estados Unidos, que incluso muchos de los líderes de pandillas han sido formados. Uno de ellos era un exmilitar norteamericano. Entonces tenemos un patrón en toda Latinoamérica que tenemos como sociedad y como organizaciones sociales aprovechar estas investigaciones, pero también realizarlas en nuestros países para poder visualizar y visibilizar que el crimen organizado está más articulado que lo que creemos a una lógica de militarización de la región en función de los intereses de pocas personas y de los países potencia. Marco, muchas gracias. Gracias. Estaremos, a quienes nos siguen y nos escuchan, al borde de la descripción de este video pondremos el acceso a la investigación y esperamos que en este encuentro, en este foro internacional sobre militarización o paz, perspectivas para nuestra América, logremos articular una alianza de investigación en función de estos temas. Muchas gracias.